la nueva cepa. Pero hubo momentos de oración y de búsqueda de Dios y de ayuda a la comunidad que también mostró la otra faceta de la actitud de la iglesia. El subsecretario general del Consejo Mundial de Iglesias anunció que esta situación requiere nuestra solidaridad y responsabilidad y atención plena, cuidado y sabiduría, así como también nuestros signos de fe, esperanza y amor. En medio de la pandemia del coronavirus 2019-2020, algunas iglesias continúan operando sus despensas de alimentos y ofreciendo bolsas llenas de carne, rollos de papel higiénico y todo aquello que necesiten las personas. Porque también la otra actitud fue ayudar. Ayudar no solamente a aquellos que confiesen nuestra fe, sino a aquellos que nosotros podamos llegar y ayudar. El ala de ayuda de la Iglesia Evangélica Luterana, por ejemplo, en Estados Unidos, ha proporcionado suministros a China, de donde se originó la enfermedad. Estos incluyen suministros de desinfección, respiradores, purificadores de aire, protectores faciales, guantes reactivos y todo aquello que necesiten. Una mega iglesia evangélica cristiana ha ofrecido pruebas gratuitas de COVID-19 en los lugares que tienen, porque como sus templos están cerrados, ofrecieron al gobierno que utilicen todo ese espacio que tienen para hacer un lugar para hacer pruebas ante el COVID. Y usted me dirá en este día, ¿no? Usted me dijo 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que en el tiempo que Samuel fue llamado por Dios, el estado del pueblo estaba de una manera y la actitud delante de Dios era algo que había causado un silencio de parte de él. Se estaba enfrentando contra eso. El pueblo no solamente no quería adorar a Dios porque había visto que se habían tomado malas decisiones, sino que estaba lastimado y dolido y no escuchaba la voz de Dios. No escuchaba el llamado de ser restaurado, sanado. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Venimos de una cuarentena y la pregunta es, ¿cómo estás vos delante de Dios en esta cuarentena? ¿Cuál es tu actitud ante Dios en esta pandemia? ¿Escuchaste la voz de Dios y obedeciste a su llamado en este tiempo? Porque no es decirte lo que tienes o no tienes que hacer, es Dios quien te tiene que decir eso. Y si realmente has creído en Él y vos declaras que Jesucristo está en tu corazón, la voz de Dios ya te está hablando. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 19 dice lo siguiente acerca del llamado de este profeta. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra de Dios, ni era frecuente en las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí, y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel,
Él le levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando a este muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor. Pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí le dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, y allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Había un estado espiritual del pueblo de Dios en aquel entonces. Y hay un estado espiritual del pueblo de Dios en estos tiempos. Samuel fue llamado a vivir una vida de obediencia. Pero muchas veces la obediencia, querido hermano, te va a costar. Porque muchas veces la obediencia te va a decir que hables de parte del Señor cosas que otros no quieren escuchar. Observamos la palabra que cuando todavía era joven Samuel fue llamado al ministerio. El historiador Josefo dijo que tenía por lo menos 12 años cuando lo llamó. Y hay algunos que piensan que tenía un poco más. Pero entre 12 o 17 Samuel ya era un adolescente. Samuel era joven y en su juventud servía al Señor en presencia de Elí. Y tenemos que darnos cuenta que acá yo veo aquí están muchos jóvenes y que Dios nos está hablando en ese contexto. Pero también sabemos que en la vida espiritual, muchos de nosotros cuando llegamos al camino del Señor éramos niños. Y al conocer la palabra del Señor fuimos madurando. Y muchos nos consideramos jóvenes espirituales. Samuel fue llamado siendo aún joven. Y Dios le habló en ese momento de la manera que le tenía que decir. No dijo, es muy chico para que escuche esto. Dijo, ya está preparado. Ya es tiempo que le diga cosas grandes que voy a hacer que van a hacer retumbar. Y a mí me da miedo escuchar eso, ¿no? Retumbar, porque tengo que saber dónde estoy parado cuando Dios hable de esa manera y haga retumbar todo lo que está alrededor nuestro. Hay dos
tipos de actitudes que podemos ver en este texto. Primero vemos la actitud de Elí y también vemos la actitud de Samuel. Y las dos actitudes serán confrontadas, porque en la historia uno le tendrá que decir al otro el estado espiritual en el cual está. Y el otro tendrá que tomar una decisión. Si seguir haciendo lo que hace o cambiar. Pero cual fuera la decisión, Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Dios va a obrar de la manera que tenga que obrar. Dios sabe que hay mucha gente que necesita de Dios y necesita una iglesia que confronte al pecado y que hable de la palabra de Dios para que otros también se puedan salvar. Las dos actitudes serán confrontadas, probadas y medidas por el Señor. Las dos actitudes llevarán al propósito de Dios en la vida de dos siervos del Señor. Porque si usted recuerda lo que vimos el anterior domingo, y está en Primera de Samuel, Elí fue llamado al ministerio y era siervo del Señor. Y Samuel fue llamado al ministerio y fue siervo del Señor. Y los dos siervos, en este tiempo, en esta historia, serán confrontados con un llamado. Serán confrontados con una decisión que repercutirá en el pueblo y que repercutirá en el proyecto que Dios tiene para este pueblo. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 29, recapitulando el anterior domingo, dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Dios es el que guía. Dios es el que ayuda. Pero si uno piensa que está con sus propias fuerzas, puede salir adelante de una situación anímica, espiritual, está equivocado. Elí es confrontado, por ejemplo, hablando más adelante en el capítulo 2, en el mismo capítulo 2, versículo 29, Elí es confrontado y dice: Dios muestra el estado y la actitud espiritual de Elí y sus hijos, porque señala, capítulo 2, versículo 29, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Y ahí es donde Dios está haciendo un testeo de cómo está el estado espiritual de Elí. El estado espiritual y la actitud que él tiene delante de Dios. Porque él sabe que está haciendo mal, que las ofrendas que le está entregando, que lo que está rindiendo a Dios está mal por la actitud que tienen sus hijos. Primero, había sido llamado al servicio del Señor. Elí había sido llamado al servicio del Señor, como vos has sido llamado a ser parte del pueblo de Dios. Pero los intereses personales de Elí, su comodidad y la actitud permisiva ante los pecados de sus hijos, lo habían desenfocado del llamado. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Había perdido el temor a Dios. Un siervo llamado a estar delante de Dios, a entregar su vida al servicio, seguía ministrando, seguía haciendo sacrificios y seguía permitiéndole a sus hijos hacer lo que está haciendo.
Y esto es perder el temor a Dios. Estimados hermanos, estamos contentos de que las reuniones presenciales hayan abierto nuestro templo de oración. Pero no se equivoquen. Este es un templo de oración de Dios. Es Dios el que nos convoca. Es Dios el que nos pastorea. Es Dios el que nos habla. Si usted lo ve como un club, está tomando la misma actitud que Elí. Y solamente es decir que hemos perdido el temor a Dios si lo vemos de esa forma. Pero por otro lado veamos la actitud de Samuel. Samuel también es confrontado de parte de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, Samuel veía lo que estaba pasando. Samuel observaba lo que estaban haciendo los hijos de Elí. También lo observaba Elí y estaba buscando una congruencia con eso. No entiendo. Hablan de Dios, alaban a Dios, levantan las manos, sirven en el ministerio, pero sin embargo están pecando delante de Dios y no se arrepienten. No hay muestra mínima de pecado, no hay muestra mínima del temor que tienen que tener a Dios, porque no están sirviendo en un club, están sirviendo en el altar que le pertenece a Dios. Samuel también fue confrontado con este llamado porque veía una realidad. Fue confrontado por parte de Dios. Pero para responder a este llamado, él tenía que saber que esto llevaba mucha responsabilidad y conllevaba sacrificios. Dios, como iglesia del Señor, nos está llamando a vivir una vida congruente, una vida real de la fe en el Señor. No solamente una vida cúltica, religiosa, y pensar que solamente porque soy evangélico, soy católico, soy musulmán, por eso sirvo, sino porque tengo temor a Dios. Y ese temor es el que hace que haga las cosas conforme a su voluntad. El joven Samuel se miraba a sí mismo y decía: yo soy joven, ¿qué voy a hacer? Yo recién estoy por enfrentar muchas cosas. Elí tiene mucha experiencia, sus hijos también. Es joven y no entiende lo que está sucediendo. No entendía lo que estaba pasando. Pero lo anecdótico del momento es que el mismo Elí lo guía para que pueda entender lo que Dios quería hacer con su vida. Porque en 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, ¿sí?, es Elí que le dice, 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y muchas veces hemos analizado el texto y la palabra siervo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nosotros como evangélicos a veces lo hemos acuñado de una manera, pero tenemos que volver al texto original. Y siervo significa nada más ni nada menos que esclavo. No es que Dios te llama a ocupar un lugar, no, te dice, vos vas a ser mi esclavo. Y la palabra original era, habla, Señor, que tu esclavo escucha. Como decía, qué anecdótico, ¿no? Saber que Elí le dijo, mirá, parece que es Dios que te está hablando y hace esto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros habremos perdido el temor a Dios, pero sabemos cuando Dios habla. Sí, no podemos negar eso. No podemos negar que Dios está haciendo su obra y que Él va a seguir adelante con su obra. Y que aunque yo haya perdido el temor a Dios, Dios va a seguir avanzando. Y Elí sabía que había tomado malas decisiones,
pero también tuvo la esperanza de saber que Dios había visto algo agradable en Samuel. Claramente Dios habla y señala lo que va a hacer en medio de su pueblo. ¿Y cómo juzgará? Con justo juicio a este pueblo. Porque 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 señala: mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando los oídos. No va a ser lo mismo, porque veo que hay cosas que tienen que cambiar. Dios no puede dejar a su iglesia después de una pandemia volver a lo mismo, porque hay cosas que han pasado, hay cosas que se tienen que sanar, que se tienen que restaurar, que se tienen que levantar. Pero para hacer lo que tiene que hacer, todos los oídos oirán algo que los hará retumbar. Porque el Señor es el dueño de este lugar y de nuestras vidas. Dios hablará del juicio, prueba, esperanza o restauración, según el estado en que te encuentres frente a Él. Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y nos está hablando a cada uno de nosotros, según el estado de cómo nos encontremos delante de Él. Y cada acción será una oportunidad de cambio y avance en el camino cristiano. Cada cosa que Dios haga en tu vida es para que tú avances en el camino cristiano, para que sigas su nombre, para que puedas avanzar y no te quedes ahí. Pero el tema es, ¿de qué manera Dios te va a hablar el día de hoy a vos? ¿Cómo está tu estado espiritual delante de Él? ¿Te va a hablar de juicio por cuanto, como Elí, has perdido el temor a Dios? ¿Te va a hablar de restauración por cuanto Samuel estaba dolido de lo que estaba pasando y no entendía y tenía que ser restaurado y llamado por Dios? Te va a hablar de esperanza, porque acá estamos hablando de Elí y estamos hablando de Samuel, pero había un pueblo que tenía que ser guiado, pastoreado y cuidado. Y ellos esperaban con esperanza que esta situación cambiara. ¿De qué manera hoy Dios nos va a hablar a nosotros? Pero de la forma que Dios nos hable, dependerá de tu respuesta y tu actitud ante Dios. Uno dice, sí, yo le respondo que sí. ¿Y cuál es tu actitud? Que sí, yo le respondo que sí, sin humillarte delante de Él, sin dejarte sanar delante de Él, sin ser restaurado delante de Él. Esa es tu actitud. Entonces tu respuesta no sirve. O será, sí, yo le digo al Señor porque estoy bien. Con esa actitud de soberbia quieres que Dios obre en tu vida. O tu actitud será, Señor, la verdad. Necesito que tú me restaures, necesito ser transformado, necesito humillarme delante de vos. Eso dependerá de tu respuesta y de tu actitud ante Dios. En este tiempo, después de una pandemia que paralizó y llenó el corazón, mirá el temor cómo llegó. El temor llenó el corazón de temor a toda la humanidad. No solamente hablemos de nosotros como creyentes, a toda la humanidad. Los paralizó. Yo conozco compañeros de trabajo que eran enfermos potenciales, como se dice, los pacientes de riesgo, y tenían mucho miedo a la enfermedad. Vi el temor desde el principio en mi puesto de trabajo de muchos de ellos.
El temor los paralizaba. Y por esta razón nos enfrentamos ahora también nosotros a un pueblo cristiano debilitado. Sí. La realidad es esta, la pandemia. Esos 2 años que hemos tenido que estar aislados nos han debilitado. A nivel general, en diferentes áreas, nos hemos debilitado. Y nos tenemos que enfrentar a diferentes aspectos, como por ejemplo, una crisis en la iglesia del Señor. Y nuevamente te repito, hablando en contexto general. ¿Se acuerdan al principio lo que las estadísticas de la BBC de Londres y el UNICEF decían? Bueno, estamos pasando por una crisis como iglesia. No estamos todos con un mismo sentir. No declaramos como Pablo, digamos, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe y un mismo credo. No, no. Estamos debilitados en ese sentido. Una asistencia a los templos mínima. Primero, por causa de los protocolos. Y segundo, que cuando comenzaron las aperturas a los templos pensábamos que iban a venir con una búsqueda tremenda de Dios. Pero hay muchos que no quieren venir. Nos enfrentamos con esa realidad. Nos duele. Nos duele pensar que muchas veces en este mismo lugar han habido tantas manifestaciones del poder de Dios y hoy nos cuesta entender por qué algunos hermanos ya no se quieren congregar. Vemos una sociedad que quiere acercarse a Dios, sí, porque escucharon el mensaje, porque escucharon prédicas, quiere acercarse a Dios. Pero que con sus actos niega a Dios. Porque también las estadísticas hablaban de divorcios, suicidios adolescentes, la pérdida del trabajo, la enfermedad, tanto del COVID como otras enfermedades que han ido atacando también a la humanidad. Los vicios que se han acrecentado en este tiempo. Porque uno de los temas que se hablan, tanto en los retiros de los quintos sábados de los jóvenes y todo aquello, es que la pornografía ha alcanzado niveles altos en medio de la iglesia. Que el alcoholismo y la drogadicción han ido avanzando en medio de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué haremos frente a todo esto? ¿Cuál será nuestra respuesta delante de Dios? ¿Seremos pasivos ante esta situación? Como lo fue Elí. No importa que mi hermano no venga a las reuniones, pero que los fines de semana se vaya y se divierta tomando alcohol, no importa. Total, a nadie le hace mal. No importa que no busquemos a Dios, total, en su tiempo vendrá cuando se sienta mejor. O tendremos que hacer algo para atraerlos. Quizás si ofrecemos servicios de café y catering puedan venir. ¿Nos podemos poner en la misma situación que Elí? De saber que la situación de sus hijos, y en este caso de nuestros hermanos, está mal, y no hacer nada al respecto. Dejar que ellos se vayan por ese camino sin importarnos que están mal. ¿O responderemos al llamado de hacer la voluntad de Dios como lo hizo Samuel y humillarnos delante de Él?
y decirle: habla, Señor, que tu iglesia Sinaí, tu esclava, escucha. Y que lo que tengamos que decir, si no va a gustar, sea mejor a quedarnos pasivos y callados frente al pecado y a la pérdida de lo que pasa con nuestros hermanos. Porque repitiendo nuevamente 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Dios le dijo a Samuel: mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando el oído. Iglesia del Señor, hemos vuelto de una pandemia y hemos sufrido tanto el dolor de ver partir a hermanos en Cristo, como de algunos que se enfermaron y pasaron por esta pandemia. Y hemos sufrido muchas cosas. Pero el Señor está hablando nuevamente a su pueblo. Porque eran tiempos difíciles, aquellos tiempos de Samuel, eran tiempos difíciles. Porque dice la palabra del Señor que Dios ya no hablaba, ni habían visiones. Y el pueblo sabía que estaba pasando eso. Eran tiempos difíciles aquellos tiempos, pero también son difíciles nuestros tiempos actuales. Son tiempos difíciles también para el pueblo de Dios. Porque parecía en aquel entonces del tiempo de Samuel, como en la actualidad, que Dios está casi en silencio. Pero lo grandioso de esta palabra es que nosotros tenemos a Jesucristo. Y decía un pastor: ¿cómo puedes tener miedo de que Dios te abandone? O de que Dios no haga la obra. Si Él murió en una cruz por vos, si Él entregó su vida por vos, si lo hizo en ese entonces, ¿qué te hace dudar que ahora, habiendo entregado su vida, te va a dejar? Si Dios te ha hablado en aquel entonces cuando lo conociste, hoy también te está hablando y te está llamando a tomar parte de lo que Dios quiere hacer. Y esta respuesta tiene que ser personal de cada uno. Porque mi pregunta sería en esta mañana, tanto los que estamos presentes acá en la reunión como los que nos siguen en sus casas: ¿te das cuenta de que Dios quiere hablarte? ¿Te das cuenta que Dios muchas veces te ha llamado y vos no lo has querido escuchar o no has entendido? Pero hoy la palabra de Dios te está diciendo: ¿te das cuenta de que Dios quiere hablarte? Y esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Obedecerás a este llamado de empezar un tiempo nuevo en Jesucristo? Eso, cada uno de nosotros lo tendremos que responder delante de Dios. Yo no tengo dudas acerca del llamado de Dios. Y sé que Dios hoy te está hablando de una manera especial. Lo único que te pido como hermano en Cristo Jesús es que respondas a este llamado y seas fiel a lo que Dios quiere hablarte. Te voy a pedir en esta mañana que los que estamos presentes acá nos pongamos de pie.